le va a decir a los hermanos en Éfeso acerca de esa nueva vida según Dios. Yo quiero también hacer una pregunta, hermanos, y pensemos, nosotros, si estamos viviendo la vida ya, no una nueva vida, no, la vida según Dios, nuestra vida la vivimos según Dios, según lo que Dios manda, según lo que Dios ordena, según la voluntad de Dios, según el criterio bíblico. Piense cada uno en sus mentes si la vida que vive la vive según Dios. Y espero que esta enseñanza nos dé al final una respuesta más clara en el nombre del Señor. Entonces, quiero dividir este mensaje para que lo entendamos con claridad en 3 encabezados. Primer encabezado: no andéis como los otros gentiles. Segundo encabezado: el nuevo hombre creado según Dios. Y tercer encabezado: las acciones coherentes de esa nueva naturaleza o nueva vida según Dios. Amén. 3 encabezados que miraremos en esta mañana. ¿Cuál es el primero? No andéis como los otros gentiles. ¿Cuál es el segundo? El nuevo hombre creado según Dios. Y el tercero, las acciones coherentes de ese nuevo hombre o nueva naturaleza. Versículo 17 de capítulo 4. Le dice Pablo a los hermanos en Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor. Como quien dice, esto es lo que les mando a decir. Esto es lo que les exhorto. Esto es lo que les sugiero. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Recuerden que la iglesia en Éfeso estaba compuesta por gentiles. La gran diferencia era que estos gentiles, o sea, todo aquel que no es, ¿qué es un gentil? Todo aquel que no es pueblo de Israel o israelita. Bueno, pueblo de Israel, porque un gentil se puede volver israelita por nacionalidad. Nacionalidad israelita o israelí. Entonces, todo aquel que no era pueblo de Israel era considerado o es considerado como gentil. Y la iglesia en Éfeso, pues, era una iglesia conformada por muchos gentiles convertidos a Cristo. Y también judíos convertidos a Cristo. Y él les está diciendo: esto les mando, que ya no anden a estos hermanos como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Cómo era la vida de aquellas personas y cómo era la vida nuestra cuando estábamos ajenos de la vida de Dios? Era una vida totalmente llena de vanidad en nuestra mente. Era una vida que estaba, nuestra vida y nuestra mente estaban entenebrecidas por causa del pecado. O sea, nosotros todo lo que hacíamos y ellos todo lo que hacían era totalmente contrario a la voluntad de Dios,
contrario a los mandatos divinos del Señor, contrario a una obediencia al Dios Todopoderoso. Y por eso el apóstol Pablo le dice a ellos, ya no deben andar así. Quizás algunos de los miembros de la iglesia en Éfeso estaban andando o querían andar de nuevo como antes andaban, o algún tipo de su comportamiento estaba mostrando eso. Y el apóstol de inmediato les dice, ya no deben andar de esa manera, porque ustedes ya no están en la misma condición que antes estaban. Y es lo que va a venir a explicar más adelante. Teniendo ese entendimiento, entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios. Y mire esta palabra, por la ignorancia. Es que cuando no se conoce a Dios, la palabra ignorante no es una grosería. Hay gente que se ofenden cuando le dice, usted es ignorante. Bueno, aunque hay que saberlo decir, ¿no? Porque que a uno le digan, usted es un ignorante. Usted, ¿cómo así? Pero realmente la palabra ignorante no es una grosería, es una verdad. Quiere decir que alguien, o más bien quiere decir falta de conocer una verdad, falta de conocimiento. Pero no es una grosería. Entonces, está diciendo que por la ignorancia que en ellos había en ese entonces, por eso estaba su entendimiento entenebrecido, y por la dureza de su corazón, esos gentiles hacían, vivían y practicaban lo que el versículo 19 va a hablar. Los cuales, esos otros gentiles, después que perdieron toda sensibilidad por causa del pecado, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es lascivia? ¿Qué es lascivia? ¿Ah? ¿Qué es lascivia? A ver. ¿Actividad sexual? No. Es todo desorden dentro de la actividad sexual. Porque la actividad sexual como tal no es una lascivia. O si no, no se pudiese tener actividad sexual. Pero el desorden, lo que se pasa y sale de los parámetros, es lascivia. Desórdenes sexuales. Y el hombre en el mundo sin Cristo, y cuando hablo de hombre me refiero a hombre y mujer, su vida era una vida entregada a la lascivia, ¿sí o no? Unos de una manera, otros de otra. El solo hecho de conocer diferentes personas en la intimidad es lascivia. Lo que llamamos ¿cómo es? Promiscuidad. Entonces, esto lo podemos apoyar con lo que el mismo Pablo en Efesios capítulo 2 le dice a los mismos hermanos de Éfeso. Mire lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 1 al 3. Hablando de cómo estaba la condición de esos gentiles. Estábamos muertos. Mire, y Él os dio vida cuando estabais muertos. ¿Cuál era la condición sin Cristo? La muerte. Estábamos muertos. ¿En qué? En delitos y en pecados. En los cuales, dice Pablo, anduvisteis. Le está hablando a los mismos receptores. Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, nosotros no hacíamos ni siquiera lo que queríamos. Hay gente que dice, yo hago lo que quiero. Mentiras del diablo. Nosotros hacíamos lo que el príncipe de la potestad del aire nos ordenaba, porque éramos esclavos. Un esclavo no hace lo que quiere. Un esclavo hace lo que su amo le ordena. Y nosotros sin Cristo estábamos bajo el amo llamado Satanás. Y no podíamos hacer lo que quisiéramos, no podíamos andar en libertad, sino lo que Él nos oprimía y nos hacía hacer por causa de nuestra naturaleza contaminada por el pecado. Y eso está diciendo en Efesios capítulo 2. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro
Y ahí tiene que subrayar en su mente, y ahí otro, otro, otro tiempo. No en este tiempo. Nosotros anduvimos, caminamos en otro tiempo bajo las órdenes de ese amo. Y hacíamos ya por naturaleza lo que ese amo nos mandaba a hacer. Y era tan tremendo que hasta nos complacíamos en ello. Y dice, los deseos de la carne o de nuestra carne. Mire que eso era en lo que vivíamos, los deseos de la carne. Haciendo la voluntad de ¿qué? Mire, no la de Dios. La voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Y usted sabe que está reservado para los vasos de deshonra o los hijos de ira. ¿Qué estaba reservado? El infierno. Y eso éramos nosotros por naturaleza. Lo mismo dice Pablo que los demás. Por tanto, versículo 11 del capítulo 2, también vuelve y le repite más adelante, acordaos de que en otro tiempo pasado, está hablando el apóstol, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, y les dice en cuanto a la carne porque lo que los diferenciaba de ser el pueblo en ese entonces era la circuncisión. Recuerde que los que eran circuncidados según el pacto que hizo Dios con Abraham, ellos entraban a ser parte del pueblo. Los circuncidados, pues nacidos en el pueblo. Aunque por ahí en el Antiguo Testamento habla de algunos que adoptaban, tenían que circuncidarse. Y está diciendo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión. Por eso lo aclara Pablo. Hecha con mano en la carne. Está hablando de quitar el prepucio, de eso está hablando. Hecha con mano en la carne, pero lo que quiero enfatizar es lo que sigue, alejados. Bueno, perdón, antes, en aquel tiempo pasado, lo mismo que decíamos ahora, otro tiempo, estabais sin Cristo, y yo quiero que nosotros, mientras voy hablando todo esto, lo apliquemos a nuestro hoy. Igual yo ahorita doy la aplicación, pero vaya aplicándolo a nuestro hoy, nuestro tiempo presente. Y apliquémoslo con nosotros. Nosotros en otro tiempo estábamos ¿cómo? Alejados. Pero estábamos sin Cristo o estábamos con Cristo. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Sin esperanza, ajenos a los pactos de Dios, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Alguien que me explique eso? ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Que en otro tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Yo se lo voy a explicar para que lo entienda entonces. Usted antes de llegar a la iglesia, ¿usted conocía acerca de los pactos de Dios con un pueblo llamado Israel? ¿Usted sabía el pacto adámico, pacto edémico, pacto noético, pacto abrahámico, pacto mosaico? Nosotros lo único que sabíamos era rumbear, tomar y hacer cosas que no eran buenas, hacer lo malo. O conocían del nuevo pacto, aunque sea ese, ¿lo conocían? El nuevo pacto. ¿Cierto que no? O sea que estábamos cercanos o estábamos ajenos a esos pactos de esa promesa. A eso es lo que está refiriéndose el apóstol. En ese tiempo, tanto ellos, los gentiles de esa época, como nosotros, en otro tiempo, estábamos alejados de la... Hermano, nosotros ¿qué sabíamos de Israel? Y esta es brava. ¿Y aún qué sabes de Israel? Esta es brava, porque le digo algo, nos falta mucho para conocer de lo que es el pueblo de Israel. Imagine que tratamos de entender, de interpretar lo que pasó con
con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, pueblo escogido en el Antiguo Testamento, lo que Dios hizo con este pueblo, por qué Dios les hablaba de esa manera, por qué Dios ejecutaba las órdenes de tal manera que se ven a veces órdenes atroces en el Antiguo Testamento. Tratamos de entenderlo. Y estando nosotros ahora en Cristo. Pero bueno, hay que entender algo, no somos israelitas. Esta también es brava. ¿Usted conoce bien la historia de su país? Si no conocemos la historia de Colombia, ¿cómo vamos a pretender conocer la historia de Israel? No conocemos bien la historia de nuestro propio país. Es bravo, ¿cierto? Es bravo. ¿Cómo fueron colonizados los antepasados? ¿Conoces? ¿Ah? Cristóbal Colón, ¿de dónde era? Español. Y vino con, eso es parte de la historia, vino con su ejército, no vino en avión porque no existían aviones, en barco, descubrió, otros dicen que él no fue el que descubrió, que ya otro, en la historia dicen eso, pero la historia nos dice que descubrió América, pero con ellos venía una, ¿cómo me puede decir? Un batallón de sacerdotes enviados desde España por la Iglesia Católica Romana Española, enviados desde España por la reina Isabel la Católica. Si ustedes algún día leen de historia y encuentran a esta mujer, van a darse cuenta de muchos sucesos, entre los cuales está la partida de Cristóbal Colón para conquistar América y lo que pasa con la religión. De ahí es donde se desprende lo que nosotros vemos en todo nuestro continente, más que todo suramericano, porque Cristóbal Colón no fue a Norteamérica a conquistar. Norteamérica lo conquistaron fue los ingleses como tal, y por eso la religión norteamericana o sus credos son muy diferentes a los credos suramericanos. Es más, si usted mira bien, en Norteamérica, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, todo lo que es Norteamérica, prevalece el protestantismo como tal, y así se ve mucho protestantismo reformado, porque vienen de los ingleses, algunos suizos que llegaron ahí, por ejemplo John Wesley, que hace parte de la historia protestante, llegaron allá, conquistaron. Por eso, aunque usted en las iglesias en Estados Unidos usted las ve estilo capillas católicas, pero no, son cristianos, protestantes como tal. Pero a nosotros sí nos trajeron toda la religión católica de España. Por eso son diferentes, Norteamérica, Suramérica en cuanto a los credos. Toda. Y usted sí sabe, no es que tiene que, me sale un poquito del tema. Esto es un parete. Todo lo que pasó en la conquista, cómo a través de los espejitos enredaron a nuestros antepasados y se les llevaban el oro, pero eso no quedó solo ahí, sino cómo mataban y cómo aquellos sacerdotes de la época, a los indígenas de ese entonces, que no decidían practicar lo que la reina había mandado, eran muertos, los mataban. Vulneraron los pueblos indígenas, de hecho, y sus creencias. Hombre, que hubieran traído una verdad, pero la vulneraron no con la verdad. Y ahí sucedió todo lo que veo. Por eso usted, todo pueblo que va, usted ve, ¿qué es lo que más sobresale en todos los pueblos? Eso tiene una razón de ser. Cuestión de autoridad, imponer el poder que ellos traían a cada pueblo. Bueno, eso hace parte de nuestra historia y nosotros debemos por lo menos tratar de entender algo. Es más, su sangre tiene sangre ¿qué? No me responda hermano Gallardo ni hermana Lorena, que aquí ya lo hablamos. Su sangre tiene tres tipos de sangre. Dígamelo. Hablando de su historia. ¿Ah? Indígena. ¿Qué más? Española. ¿Y qué más? Negra. Nosotros tenemos sangre negra. Tenemos sangre indígena. Y tenemos sangre española o europea. Nosotros somos la mezcla de todo ello. Por ello también
la forma de ser de los suramericanos, por la mezcla que hay, pensamiento indígena, pensamiento español y pensamiento afroamericano o afro. Todos tenemos una mezcla de todos. Los negros o las negritudes también igual. Tienen sangre española, tienen sangre indígena. O sea, eso hace parte de la historia. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que antes estábamos alejados de lo que era la ciudadanía de Israel. Hermanos, ahora en Cristo nosotros debemos acercarnos a entender quién era el pueblo de Israel, cómo fue conformado el pueblo de Israel. Es más, le pregunto a alguien, dígame, ¿a partir de cuándo se empieza o a partir de cuándo empieza lo que se conoce como el pueblo de Israel, según la Biblia? En la historia. ¿Ah? ¿12 tribus? ¿Jacob? El Señor le dice a Jacob, ahora ya no se llamará tu nombre Jacob, sino Israel. Israel. Y a partir de ahí empieza lo que conocemos como Israel. Y le decían el pueblo con el que Jacob andaba, sus hijos y todos los que iban haciendo, van yendo por todos lados. Y entonces iban caminando y dice, ahí va el pueblo de don Israel. No el esposo de la hermana Socorro, sino Israel, Jacob. Y es importante entender eso, y eso lo entendemos ahora, ¿no? Porque antes estábamos ajenos a esa ciudadanía. Pues es importante entender esto porque a veces mezclamos lo que es Israel, o los israelitas, los hebreos y los judíos. Entonces leemos por ahí en Génesis con Abraham, y muchos piensan que ya el pueblo de Israel, que Abraham era israelita. ¿Abraham era israelita? Era de Ur, de los caldeos, y se plantó en Hebrón, de donde salen los hebreos. Entonces, los hebreos son unos antes del pueblo de Israel. Israel viene a partir de Jacob y todo lo que van naciendo a través de las 12 tribus, los que entran a esclavitud en Éxodo, los que salen del Éxodo, que ya eran miles, y después la nación judía. ¿Y de dónde sale la nación judía? Judá, uno de los hijos de Jacob, o sea, Israel. Entonces mire, usted puede ser judío a través de la religión, judaizante, entre comillas se convierte en judío, judaizante por religión, ¿no? No por herencia judía, sino por religión. Usted puede volverse israelita por nacionalidad, se va para Israel, está los años según lo que está estipulado en toda la cuestión de migración y todo eso, y le dan nacionalidad israelita. ¿Y puede ser hebreo? Esa sí no, ¿cómo? Esa sí ya es brava. Bueno, Abraham, nosotros somos hijos de Abraham por la fe. Entonces, les dice Pablo que así nos encontrábamos y que así se encontraban cuando estaban sin Cristo y estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Teníamos alguna esperanza? Y mucho menos teníamos a Dios en el mundo. O sea que el apóstol les está diciendo, requiero que ya no anden como los otros gentiles. O sea, con justa causa les está diciendo esto. Porque acabo de aclarar cómo andaban los otros gentiles, sin Dios, sin esperanza, ajenos a la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos de la promesa. Pero versículo 20, mire lo que les dice el apóstol a los hermanos en Éfeso. Mas vosotros, después de decirle esto, les complementa diciendo, mas vosotros, iglesia, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad, versículo 21, le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad
que está en Jesús. El trabajo de nosotros los predicadores es llevar un mensaje claro, un mensaje veraz a la iglesia y a cualquier oyente. Ese es nuestro trabajo. Orarle a Dios, meditar en el Señor, rogarle al Señor que nos dé la palabra que el pueblo necesita oír. Pero ¿cuál es el deber del oyente? Como estoy diciendo, oyente, oír. ¿Cuál es el deber del receptor? Usted viene, entra por esa puerta, se sienta en estas sillas. ¿Cuál es su deber? Oír. Oír y escuchar lo que Dios, a través del vaso que Él ponga, quiere hablarle. O sea que la única manera para que podamos aprender a Cristo o de Cristo es si lo oímos. Si no oímos la voz de Dios, nunca vamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es sencillo. Y ese oír debe relacionarse con el oído espiritual, no con el oído natural. Con el oído natural usted escucha. Esa palabra, ¿no? Escucha. Pero con el oído espiritual usted oye. Muchas veces podemos escuchar en un servicio como esto a un hombre que habla y habla y habla y habla. Pero quizás no oímos lo que Dios está hablando a través de ese hombre. Y si escuchamos pero no oímos, nos quedamos sin fruto y sin entendimiento para hacer lo que Cristo verdaderamente nos está enseñando. Y es una de las misiones que mandó el Señor aquel día antes de subir al cielo. Después de dar la gran comisión, ¿el que les dijo? Enseñándoles. ¿A quiénes? A los que se bautizaran, a los que habían hecho como discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19. Ahora el versículo 20 dice, enseñándoles a esos, enseñándoles a ustedes a que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, Jesús les había mandado a los apóstoles les tenían que enseñar a los discípulos nuevos todo lo que Jesús les había mandado a ellos, para que estos nuevos discípulos entendieran y vivieran conforme a los mandatos de Jesús. Enseñándoles a ellos a que guarden todo lo que les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, que la clave aquí está en oír, no en escuchar. ¿A usted le ha pasado que a veces llega un culto, está todo el culto y se va y usted no, se quedó sin mensaje, sin entendimiento, sin mensaje? O sea, hermano, si usted viene al culto y sale por esa puerta sin mensaje, perdió su venida, perdió su tiempo. Y el mensaje, aunque parezcan los puntos que yo doy, ese no es el mensaje. El mensaje está adentro de lo que yo estoy entregándoles para cada uno de nosotros. Porque no es recordar puntualmente, ay, la cita que dijo, el título fue este. No, bueno, si lo puede recordar. Es entender lo que Dios le quiso hablar a su vida. Ahí es donde está la edificación. Ahí es donde está el mensaje. Pero si venimos y nos vamos igual o peor, perdí mi tiempo. Y si pierdo mi tiempo por no oír la voz de Dios, pues déjeme decirle que jamás podré hacer lo que Dios quiere que haga, porque ni sé qué quiere que Dios, ni sé qué es lo que Dios quiere que yo haga. ¿Me estoy haciendo entender? Y hay algo grave aquí. ¿Usted sabe qué pasa con el que no oye la voz de Dios? Hermana Ana, yo ya le enseñé esto, ¿cierto? Hermana Ana, que la vamos a bautizar dentro de 8 días, si Dios quiere. Deme un momento, les voy a mostrar. ¿El que no oye qué?
es como el que edifica en la arena. Eso lo dice Jesús. Pero no tanto del que no oye, porque en los dos cimientos los dos oyen. Es en el que oye y no hace. Es el que edifica la arena. Pero yo me refiero es al que no oye. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa con el que no oye la voz de Dios? San Juan, póngamelo aquí, hermanita. San Juan capítulo 8, versículo 47. Quiero que alguien lo lea fuertemente. ¿Qué dice? Léalo duro, duro, duro. ¿Y usted sabe quién le estaba diciendo eso, el Señor Jesús? A un grupo de una secta que creían que eran de Dios, juzgaban a Jesús y querían en cualquier cosa irse encima para aprenderlo, arrestarlo. Y el Señor les dice: venga, ¿saben por qué no me oyen? Dice Jesús: porque no son de Dios, porque el que es de Dios, las palabras de Dios debe oír. Usted puede ir por la calle y por allá hay alguien parado, hermano, hablando de Jesucristo en un culto campal, pero usted no sabe de qué denominación o qué organización sea esa persona. No prejuzgue, no haga prejuicios, porque somos expertos haciendo prejuicios. Diremos: ¿quién sabe de qué organización sea? ¿Quién sabe de qué iglesia sea? ¿Y qué hacemos? Tapamos nuestro oído. No, no, no. Estemos más bien atentos mientras caminamos, porque cada palabra que ese predicador por allá afuera diga, usted se dará cuenta si él es de Dios o no es de Dios con lo que oye que él esté hablando. ¿Y sabe por qué se dará cuenta? Porque usted es de Dios. Pero si usted no es de Dios, todo se lo va a rechazar. Porque es que a veces nos volvemos selectos. Solo lo que diga el pastor Steven aquí en la iglesia bíblica. ¿Cierto? A veces parecemos que no, solo nosotros aquí. No, hay gente que está predicando. No, ¿qué tal que? Ay, Dios mío. A veces llegan a nuestra casa. Escuche. No pelee con nadie. Escuche. Ahora, si usted ve que no es de Dios, no le diga: usted no es de Dios. No, usted ya entenderá. Y más bien, usted que sí es de Dios, predíquele quién es Dios al que no sabe quién es Dios. Amén. Póngame este otro, hermano, hermana, 18:37 de Juan. Yo creo que este mensaje lo voy a dividir en dos, porque el tiempo no me daría y no los voy a sacar a las 12 hoy, aunque yo no tengo problema. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, ¿qué hace? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz, dijo Jesús. San Juan capítulo 5, versículo 24, hermana. ¿Alguien que lo lea? Oiga, desierto, desierto. ¿Qué significa desierto, desierto? ¿Ah? Está jurando. Juramento judío: desierto, desierto os digo. El que oye mi palabra, dice Jesús, y cree, porque ha oído lo que Jesús está diciendo, al que me envió, cree en Dios, tiene vida eterna. Pero
A diferencia de esto, el que no oye su palabra y no cree al que le envió, que tiene a contrario de vida eterna. Condenación. Y Jesús le está diciendo a los hermanos en Éfeso: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y me gusta esa palabra, si en verdad, porque es que a veces pareciera que lo hemos oído, pero como que no lo hemos oído. Si en verdad lo hemos oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y le voy a dar esta última de lo importante, porque es que con esta palabra aprender a Cristo o aprender de Cristo y oír, ese es el conector para poder nosotros haber pasado de una vida vieja a una nueva vida. Ese es el conector. O sea, no hay otra opción. En la doctrina que le he dado a la hermana Ana, que se nos bautiza el domingo dentro de 8 días, si Dios lo permite, en la finca, ahorita hablamos bien de ello, yo le estoy enseñando la importancia del oír. El oír la palabra de Dios. Todos ustedes llegaron aquí, ¿cómo? Bueno, el Señor los llama, el Señor los trae, claro que sí, pero tuvieron que oír la palabra de Dios. Y ese oír produjo fe, ese oír produjo creer, produjo arrepentimiento. Entonces alguien me dirá: pastor, ¿y el que es sordo? Recuerden que no es el que escucha, es el que oye. Un sordo, por muy sordo que sea, así sea con señas, puede oír la voz de Dios. ¿Me escuchó? Un sordo, por muy sordo que sea, solo con señas, oye. No entiende, oye la voz de Dios. Porque el oír es espiritual, no es natural. Hablando de este oír de Dios. Entonces no me vaya a decir: ¿y el sordo? Mire esto, al que no oye. Zacarías 7, 11 al 13. Hermano Henry, no Arango, sino Henry, me lo lee fuertemente, por favor. Sí. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron a la espalda y taparon sus oídos para no oír. Hablando de un término natural, voy caminando, no quiero escuchar, tengo dos opciones: taparme, porque no quiero escuchar naturalmente, o voltearme e irme. Y eso lo quisieron, es lo que está hablando Zacarías. ¿Qué más sigue? Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Pare ahí. O sea, pusieron su corazón duro. ¿Usted no le ha pasado que usted va y predica el evangelio a las personas del mundo y ponen el corazón cerrado duro como diamante, para no oír ya el mensaje? En este entonces era la ley del Señor, la ley de Dios. Pusieron su corazón como diamante para no oír espiritualmente la ley, ni las palabras que el Señor de los ejércitos enviaba por el Espíritu. Mire que no es carnal, es espiritual. Sígalo, hermano. Por medio de los profetas primeros vino, por tanto, gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Qué pasa cuando alguien no quiere oír la voz de Dios? El Señor se enoja. El Señor se enoja. Hermanos, y esto es para nosotros. Esto es para nosotros. ¿Con qué actitud viene usted al culto? ¿Con la actitud de ver al hermano, saludar al hermano? ¿Con qué intención viene usted? ¿Con la intención de recibir el mensaje? ¿De oír lo que el Espíritu le quiere decir? Porque si es así, lo felicito. Yo recuerdo cuando me congregaba en Floralia, para mí cada culto era una delicia, hermanos. Porque yo un día, no fue siempre. Yo al comienzo, yo era los que iba al servicio a ver qué iba a pasar en el culto. Uno va madurando muchas cosas en lo que es la fe cristiana. Ya después yo recuerdo que empecé a entender el hilo que el pastor llevaba en las predicaciones. Uy, eso es una cosa impresionante. Porque el pastor era predicando y yo conectado con el pastor, y a veces pasaba de que como que
yo me adelantaba al posible final de aquel mensaje que Dios estaba hablándome, y cuando el pastor llegaba a ese final y era lo mismo, yo decía, wow, estoy en el Espíritu. Y terminaba la enseñanza, y yo, según lo que él iba enseñando, yo hacía mis hipótesis y decía, puedes seguir este tipo de enseñanza. Y ahí entendí que en las iglesias debemos llevar una línea, no un desorden, porque a veces, ¿qué predico hoy? A la locura, ¿cierto? No, hay una línea, como lo que yo decía en estos días, como cuando usted abre un libro, usted debe empezar a leer el libro, y usted tiene que dar un recorrido para poder terminar y entender lo que el libro dice, porque o si no, salteadito, usted no entiende nada. Usted no entiende nada. Entonces, hay que venir con la intención de entender lo que Dios le está hablando y conectarse uno en la línea del mensaje. Por eso lo importante de no perderse los servicios. Ay, que no pude ir presencial, conéctese. Para eso tenemos un. Pero es importante para que tenga la línea del mensaje que Dios, a través del Espíritu, le quiere hablar a su vida. Yo le pregunto, ¿quién es el beneficiado? ¿El pastor José David? ¿El pastor Steven? ¿El hermano que canta? ¿El hermano diácono? ¿Ellos son los beneficiados? Somos nosotros, a los que Dios nos está hablando. Vea, con este mensaje, Dios me ha enseñado unas cosas, hermanos. Porque primero le habla a uno, lo tengo que comer y masticar. Y no crea, hay cosas que el Señor me habla para yo corregir. Ah, pensar que es que yo soy perfecto aquí, el pastor, el ángel que vuela. No. El Señor nos enseña cosas para que corrijamos. Entonces, cuando no se oye las palabras de Dios, ni la ley de Dios, viene enojo. Diga conmigo esto. Y lo voy a hacer repetir es para que me entienda. Si no, ¿cómo se dice? Oigo, si no oigo, para no decir escucho, si no oigo la voz de Dios, Dios se enoja conmigo. Dígale al que está a su lado y el que está atrás. Dígale, si no escuchas y oyes la voz de Dios, Dios se enoja contigo. Esa es dura, que se enoje, ¿cierto, hermano Leonel? ¿Quién quiere ver a Dios enojado? Y después pasan las cosas y decimos, ¿por qué? Oiga, después pasan las cosas y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué vivo esto? ¿Por qué? Ahora, mire esta otra. Siga el versículo siguiente. Léalo. Hermano Florierto, léalo duro. Aquí está, ¿le alcanza a leer? Y no. Ah. Que se enoje duro o golpea, ¿cierto? Pero que me diga que aparte que se enojó, no me escucha. Y conmigo se ha enojado gente cuando yo he enseñado, bueno, ahora último no, eso fue antes. Una señora me enojó en una casa bíblica, en entonces era una refán, que yo le dije que si una persona persistía en pecar, Dios no lo oía. ¿Cómo se le ocurre? Me dijo. Si Dios está en todos lados, yo oro y Dios me escucha. Y entonces viene la parte engañosa. Mire que yo le pido y Él me da. Vea, hermano, eso sí que es un peligro, yo. Hay gente que estando mal con Dios y no tiene nada de Dios en su vida, y dicen, pero es que yo le pido y Él me da lo que yo le pido. Ojo que Dios no es un Dios alcahueta, no es un padre alcahueta. Si algo es nuestro Dios, es un padre justo, correcto, que corrige a tiempo a los que ama. Y corrige con corrección como tal. Pero muchos se dejan engañar, por supuesto. Ahí están los que dicen, no, voy a colocar un ejemplo. Yo le pedí a la Virgen María y la Virgen María me concedió lo que le pedí. ¿La Virgen María le concede a alguien lo que pide?
Ella fue la madre de Jesús, pero fue una mujer de carne y hueso que está esperando también la venida del Señor, que los muertos en Cristo resuciten para ya resucitar a la semejanza de Cristo. Ja. Y gente que usted los ve y... ¿Quiénes ven la Rosa de Guadalupe? Las historias de la Rosa, no, son historias. Pero mire, vaya usted a México, aquí hay colombo mexicanos, vaya usted a México y pregúnteles en México si ¿cómo le dicen a la guadalupeña? ¿Cómo es? La morena, morenita. Pregúnteles a ellos si la morenita les ha hecho el milagro. Y ellos, es que yo le pedí, sáquelos pues de ese error. ¿Sí ve? ¿Sí me está haciendo entender? Y así mismo hay personas que ni la Virgen, ni Guadalupe, ni... No. Dicen, Dios me dio lo que le pedí, estando en pecado. Le pregunto, esas personas están en pecado, los gentiles, los del mundo, pues. Están pecando, están haciendo y deshaciendo. Y le piden a Dios, ellos dicen, le piden a Dios, y ven que pasa algo de lo que le están pidiendo, Dios se los concedió. En otra enseñanza miraremos qué es lo que pasa en eso. Porque la Biblia dice que el Señor no escucha a tales que no quieren escucharlo tampoco a Él. No los escucha, no los oye. Obviamente Dios está en todo lado. Cuando dice no oye, quiere decir no les va a complacer y dar lo que le pidan. Delicado, hermanos. Y esta última pues, la ñapa. Proverbios 28:9. No, es que este es el conector. Porque Pablo está diciendo, mas vosotros no aprendiste así de Cristo o a Cristo, si en verdad, ¿qué palabra? En verdad le habéis oído. Iglesia Bíblica, Fundamento Apostólico, le pregunto, este grupo precioso que vemos aquí, ¿en verdad hemos oído a Cristo? Bueno. A ver, que me lo lea. Mano Leonel, ¿alcanza a leer? Léamelo ahí. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ah, y este ya no es tanto con el gentil. Este es con el que a diario tenía que reunirse del pueblo a escuchar la ley. Recuerde que ellos allá se reunían y el sacerdote leía la ley mosaica. O sea que en ese entonces, si alguien apartaba su oído para no oír la ley, ¿qué pasaba cuando iba a orar? ¿Ustedes han escuchado lo que dice que la oración no pasa del techo? Hay muchos cristianos que la oración que hacen, eso es como usted pelotas de niños, las pelotas locas, y la cogen en una habitación cerradita y cola así, ¡pra! ¿Qué pasa con una pelota? Rebota, ¡pra, pra, 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 pra! Y hasta le pega. Hay muchas oraciones de muchos cristianos que son así. Se van a orar, pero esa oración no pasa del techo. Eso es un rebote. Y al último, una bofetada. ¿Por culpa de qué? De no oír la voz de Dios. Por eso Eclesiastés, hermana Ana, dice, capítulo 5, versículo 1, se los voy a leer: cuando fueres a la casa de Dios, en este caso, ¿cuál sería la casa de Dios? Donde se reúne la iglesia, que este auditorio, pero en sí somos nosotros, el templo del Espíritu. Guarda tu pie y acércate más, ¿para qué? O sea, no te aceleres en lo que hagas. Acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios que no saben que hacen mal. O sea que cada que usted venga, porque es el deber del receptor, oír, véngase dispuesto a oír lo que Dios le va a hablar. Amén. Y es lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos: si en verdad le habéis oído,
y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, ¿qué pasa con el que sí oye? Ya vimos qué es lo que pasa con el que no oye. Pero el que sí oye, cuando los apóstoles fueron y predicaron el mensaje, y Pablo estuvo por allá, les predicó el mensaje, y los hermanos en Éfeso entendieron el mensaje, uno de una manera de quien haya predicado en la esparción o en cuando se fueron esparcidos los creyentes del primer siglo, después del Pentecostés, porque la iglesia precisamente en muchas cartas no empezó con el que escribió la carta. Él les mandaba las cartas para exhortar o para anunciarles algo. Por ejemplo, en Roma, los hermanos en Roma ya estaba la iglesia constituida. Pablo decía, quiero ir a verlos y quiero ir a enseñarles acerca del don de Cristo y no me avergüenzo del evangelio, y comienza a hablarles. Entonces, estas personas que ya habían oído, porque alguien les había enseñado y habían oído en verdad, habían oído la verdad de Cristo, ¿qué pasaba con ellos? El que había oído, ¿ah? Se convierten. Es que lo que sucede, por eso nosotros tenemos que ser predicadores de la verdad, porque la verdad es la que transforma. La verdad es la que transforma. Cuando una persona oye la verdad del evangelio y de una manera consecutiva, Dios comienza a transformar la vida de esa persona. Amén. Y si eso pasa, que hay transformación, entonces mire lo que sigue diciendo Pablo en el versículo 22. Si en verdad le hemos oído y hemos sido enseñados conforme a la verdad de Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué debemos hacer con esa pasada manera de vivir? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí entramos al segundo encabezado de este mensaje: el nuevo hombre creado según Dios. Nuevo hombre creado según Dios. Si en verdad le hemos oído, dice Pablo, y le está hablando a los hermanos en Éfeso, si ustedes lo oyeron en verdad, conforme a su propia verdad, la verdad de Cristo, entonces deben estar despojados, sueltos del viejo hombre. ¿Por qué? Porque el viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es la condición de la naturaleza pecaminosa en el hombre? Pecado como tal. Entonces, cuando hablamos del viejo hombre, estamos haciendo referencia a esa antigua naturaleza. Y esa antigua naturaleza, la naturaleza de pecado impregnada en ese viejo hombre, lo único que hacía era estar conforme a todos los deseos engañosos. Amén. Todos los deseos engañosos. ¿Cómo era el corazón? ¿O cómo es el corazón del hombre sin Cristo? ¿Qué es el viejo hombre? Un corazón duro, un corazón que no oye, ¿cierto? Pero ¿qué dice la Biblia? Que de ese corazón, ¿qué salen? ¿Flores? Y no es del corazón orgánico, el que palpita, pum, 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 pum. No. Cuando hace referencia al corazón, está haciendo referencia a lo que la misma escritura dice: alma, mente, conciencia, o a veces espíritu. Es una referencia que se hace acerca de lo que de la composición misma del hombre internamente, porque ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? Eso los científicos no pueden. ¿Dónde está el corazón? Pues dicen el de aquí. Pero acá está haciendo referencia al corazón en cuanto a una esencia del hombre. Y dice que de ese corazón, esencia del hombre, ¿salen qué? Malos pensamientos. Los malos pensamientos salen del corazón del hombre. ¿Qué más salen? Homicidios.
envidias, pleitos, las fornicaciones, o sea, todas las cosas malas salen. Por eso dice la Biblia, de la abundancia habla la boca. Pero ojo, estamos hablando el viejo hombre, pero ya el nuevo hombre, y que estamos viendo o vamos a ver, creado según Dios, ese corazón, o de ese corazón deben de seguir saliendo los malos pensamientos, los hurtos, los homicidios, las blasfemias. No. ¿Por qué? Porque es un corazón nuevo, es un corazón transformado. No dice el Señor en el Antiguo Testamento, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos miren o vean por mis caminos. Entonces, un creyente que tenga malos pensamientos, ¿por qué deja? ¿Porque no ha nacido de nuevo? O sea que ninguno de los que está aquí tiene malos pensamientos. Vean pues. No, esto está súper especial. No, gloria al Señor. Me hicieron sentir como el más vil pecador. Ojo, ojo. Porque es que los malos pensamientos, yo le decía en estos días a alguien, no se pueden evitar. Los malos pensamientos no se pueden evitar. Ahora, ¿de dónde proceden? Si tenemos el corazón transformado, yo creo estar seguro que no proceden de ti mismo. Ya proceden de los dardos que Satanás envía. Eso es diferente. Eso es diferente. Y ahí ya va en la transformación. Si eres hijo de Dios, esos pensamientos, por malos que sean, no se ejecutan. No se ejecutan. No se ejecutan. Amén. Entonces, en cuanto a esa pasada manera de vivir, dice el apóstol, despojémonos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mire, Romanos capítulo 6 nos enseña algo, que el viejo hombre fue no solamente crucificado juntamente con Cristo, sino que también fue sepultado juntamente con Cristo. Pablo nos enseña algo, que en Cristo ya no vivimos nosotros, sino que es Cristo en nosotros quien vive. Venga, hermanos, esa frasecita que me bajo de la cruz, ¿está bien dicha? Y es que se despierta el viejo hombre. Usted sí podrá recordar, si tal situación hubiese sido con el viejo hombre, gracias a Dios muchas de las cosas, vea, a la iglesia llegan sicarios, llega gente que ha sido mala en el mundo, llegan, Dios los transforma y después les pueden hacer y deshacer, perdonan, aman, ¿cierto? Pero vaya que se hubieran metido con ese personaje antes, la cosa habrá sido diferente. Eso es una cosa, pero ya de alguien pensar que el viejo hombre se va a salir por un momento y va a actuar, ¿eso está bien? La Biblia dice que el viejo hombre fue crucificado. Primero, fue crucificado. Segundo, fue muerto. ¿Dónde murió? En la cruz. Es que Cristo hizo todo en la cruz del Calvario, pero cuando nosotros de manera espiritual hemos creído el mensaje que Jesucristo nos ha dado y que los apóstoles predicaron y que hoy se está predicando en todo el mundo, entonces tenemos que hacer el mismo recorrido que hizo Cristo. El que quiere venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Sígame. A ver. Alex, ¿usted quiere seguir a Cristo como es? ¿Sí?
Tiene que negarse a él mismo. ¿Qué más tiene que hacer? Tomar su cruz y seguirlo. Y cuando Jesús dijo eso, días después, ¿sabe para dónde iba? Para el Gólgota. Entonces, como lo vamos a seguir, que eso fue lo que todos hicimos, nos vamos con la cruz, espiritualmente hablando. Llegamos al Gólgota y lo vemos ya a Él, porque Él ya murió por nosotros. Pero Pablo dice, cuando ocurre esto, juntamente con Él estamos siendo crucificados por su sacrificio ya. Ya no tenemos que pagar nosotros por nuestros pecados, Él ya lo pagó, pero sí le entregamos nuestra vida a quien pagó por nuestros pecados. Y cuando entregamos nuestra vida a quien pagó por nuestros pecados, el viejo hombre lo crucificamos también ahí en esa cruz. Y juntamente con Él hemos sido crucificados. Pero Él no se quedó solo ahí, Él muere en la cruz. Nosotros también tuvimos que haber muerto. ¿A qué? Al mundo, al pecado, a lo que hacíamos. Y todo muerto tiene que ser sepultado. Todo muerto tiene que enterrarse. Sí o sí, deje un muerto por ahí en la calle. ¿Qué pasa? Morriña, se pudre, puede haber un problema de salud, bacterias y de todo, ¿cierto? Contamina. Hermano, cuando nosotros morimos al mundo, también fuimos sepultados, y dice Pablo en Romanos 6, juntamente con Cristo hemos sido sepultados. Y allá en esa sepultura, ¿quién quedó? El viejo hombre. Para después dar paso a una nueva creación o una nueva criatura, el nuevo hombre, que es creado según Dios. Y Pablo está diciendo, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Esta es ya la nueva criatura, creado según Dios. O sea que el nuevo hombre o la nueva vida es según Dios, no según nuestros propios pensamientos, según lo que Dios dice y lo que Dios manda. Y ese nuevo hombre es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, o sea, en su imagen. Recuerde algo, Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya, pero la imagen de Dios se perdió. ¿Cuál era la imagen de Dios? Justicia, amor. La esencia de Dios no es la figura que alguien pueda dibujar, no. La imagen es lo que es Él en esencia, y eso se lo había compartido Dios al hombre. Imagínese. Y el hombre Adán, por haber pecado en el huerto, perdió la imagen y todo lo demás. Pero Jesucristo, aquel segundo Adán que Pablo a los romanos le está hablando, el primero pecó y por él vino la muerte, pero el segundo Adán, que es espíritu vivificante, porque el primer es ¿cómo dice? El primer Adán es alma viviente, y el segundo Adán, espíritu vivificante. Así es que dice el texto. El primer Adán fue alma viviente, peca, y por causa del pecado todos somos constituidos pecadores y expulsados del huerto. Pero el segundo Adán, en esa semejanza que está haciendo Pablo, es Cristo, espíritu vivificante, y vino para dar vida a aquellos que estaban muertos. Cuando Cristo vino a nosotros, hermanos, y creímos porque le oímos conforme a la verdad que es en Jesús, el Señor nos dio vida.
Y con esa vida el Señor trajo a nosotros lo que se había perdido y recuperamos lo que inicialmente Dios le había dado al hombre, que es su imagen. Y esa imagen es, según Dios, en justicia y santidad. Por eso ahora el Señor dice: sean santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. O sea que parte de la imagen de Dios reflejada en un cristiano es la santidad. ¿Sí o no? Si un cristiano no vive en santidad, no tiene la imagen de Dios. Y como siempre lo digo, no es que usted se esfuerce a ser santo. ¿Ah? Eso tiene que salir por naturaleza. ¿O será que nosotros nos esforzamos para hacer pecado? Imagina a alguien esforzado: ay, voy a pecar, necesito pecar y voy a hacer todo mi esfuerzo para pecar. Nosotros pecamos por naturaleza. Eso salía tan bien hecho, ¿cierto? Cualquiera fuese el pecado que así hiciéramos en entonces. O sea, nosotros no forzábamos el pecado, pecábamos. Pues un hijo de Dios, el cual ha sido creado según Dios, al cual se le ha dado nueva creación o un nuevo vestido, por naturaleza va a reflejar, va a mostrar la imagen de Dios: santidad. Camina como un santo, y no santo de aerolita, porque pensamos que el santo es por la aerolita. Aureola, ¿cómo es? Aureola, eso, gracias. Y entonces, su santidad. Hay personas que se creen tan santos o tan santas y piensan que llevan una cosa de esa aquí arriba. Mejor digo así para no enredarme otra vez. Una cosa de esa. Y que no caminan, flotan. Aquí va, no es por lo que yo me creo que soy, no, es por lo que en esencia realmente sea. Y lo que debe salir de mi vida es santidad, porque es parte de la imagen que Dios recuperó para mí. Justicia, la justicia de Dios hecha en la cruz del Calvario a través de Cristo, quien llevó mis pecados. Esa justicia ahora Él nos declara justos, y por ende nosotros como hijos de Dios también debemos ser ya justos. Ahí se aplica la palabra de justos con todos los demás. El amor y todo lo que sea la imagen de Dios. Porque a veces pensamos, y en estos días lo decía: ay, es que el Señor recuperó la imagen, entonces ahora soy hijo de Dios. Y que esa imagen la van a ver es porque me vean así con corbata, buen traje. No, ¿o sí? Hermanas, a usted, hermana Jessica, le van a ver la imagen de Dios porque salga ahorita con su vestido a la calle y digan: ahí está la imagen de Dios. Pues hermanos, si eso fuese así, sería poner la imagen de Dios en una tela, en un saco. Tremendo, ¿no? Y hoy en día ponen la imagen de Dios en trapos. Uy, es que estamos hablando de Dios y su imagen en esencia, que no se refleja en trapos, aunque el Hijo de Dios debe saber vestir con buenos trapos. La imagen de Dios se refleja internamente y externamente, pero lo externo no es la tela, lo externo son las acciones coherentes de ese que ha nacido de nuevo como hijo de Dios. Obvio, si sale una hermana y dice: yo tengo la imagen de Dios, como el pastor dijo que no, un trapo, y sale en minifalda por ahí modelando, pues déjeme decirle que eso, no tanto por el trapo, sino por la palabra pudor, me dice que ahí no hay imagen de Dios. Porque el pudor quiere decir sentir vergüenza de mostrar mi cuerpo, las partes íntimas de mi cuerpo. Entonces, no se me vaya al extremo.
El hombre igual. ¿Cómo viste el hombre? Ah, pastor dijo eso. Entonces ya los hermanos sin camisa van para la tienda en pantalonetica. Oye, van para la playa en Tanga, en Arizona. ¿Qué imagen hay ahí? Ahí no hay pudor, hermanos. No, hay que saber balancear todo. Amén. Entonces, ahí vamos a dejar en este punto. Dentro de 8 días vamos a terminar con el tercer encabezado, ya las acciones coherentes de esa nueva naturaleza. Quiero concluir con lo que dice la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Alguien se lo sabe de memoria? Segunda carta a los... ¿Cómo dice, hermano? Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y le añado, según Dios. De modo, iglesia bíblica, que si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas según Dios. Y las cosas viejas, el viejo hombre y todo lo que hacíamos por naturaleza, en esa vieja naturaleza, en ese viejo hombre, pasaron. Todo eso ya pasó. Por eso cuando alguien nos vea, tienen que ver en nosotros a un hombre o a una mujer de Dios, a una nueva criatura. Y claro, las personas van a ver por las acciones. Por eso muchos extrañaban cuando tú recién llegaste a la iglesia y veían cómo te comportabas. ¿Y sabe por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a verte según Dios, no, sino según la antigua naturaleza, según la naturaleza de pecado, por la herencia de Adán. Y por esa naturaleza, como decía Pablo, hacíamos lo que nuestro corazón nos imponía por los deseos engañosos que teníamos en nosotros mismos. Unos robaban, otros mataban, otros fornicaban, otros quizás no hacían este grado de pecados, pero eran mentirosos como Pinocho. Otros calumniadores, otros chismosos. Éramos de todo menos nada bueno. Y todo eso, dice Pablo, si estamos en Cristo, porque verdaderamente le hemos oído y fuimos enseñados conforme a la verdad, todo eso ya pasó. Ya no podemos seguir siendo los que éramos. Ya no podemos practicar lo que practicábamos. Recuerdo cuando llegué a la iglesia, un joven me puso a mí fecha de vencimiento. Así. Él es del barrio. Cada ratico paso con mi esposa por la esquina donde él mantiene. Me saluda. Y lo veo. Y yo digo, ahorita lo veo más sumergido en lo que hace. Me dice, a veces has pasado por acá. A mí me decían chispún. Hey, chispún. Chispún. Y un día me dijo en una cuadra, yo estaba trabajando con mis ambientadores, iba dando pedal en el triciclo, gritando ambientadores a crédito. Y él estaba tomado. Eso fue viernes, amanecer, un sábado en la mañana. Estaba tomado con un grupo de muchachos con los que yo mantenía en ese entonces. Y me dijo, chispún, entonces está yendo a la iglesia. Todo tomado. Y yo le dije, sí. Y me dijo, en 3 meses usted está acá con nosotros. Así me dijo. Y siempre yo vi esos 3 meses, yo lo relacioné, me puso fecha de vencimiento. Qué equivocado estaba ese joven. Y todavía está equivocado.
Porque a la obra de Cristo en el Calvario, y para esa obra no hay fecha de vencimiento. Es una obra eterna, de eterna redención. Y pasaron los 3 meses, y pasaron 12, 13 años, y aquí sigue el viejo chispún, que ahorita no le dicen chispún. Porque cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, y realmente las cosas viejas ya pasaron, ya quedaron atrás. Que te levanten calumnias, que digan lo que quieran decir de ti, ahora siendo cristiano, pero que digan eso mintiendo. Pero ¿sabe algo? Tus vecinos, tu familia, los que te conocen, muy en el fondo saben que Dios hizo una obra contigo, porque te ven diferente, aunque no conozcan a Dios. Pónganse de pie, por favor. Esta nueva naturaleza que tenemos es creada según Dios, hermanos. Dios nos dio nueva naturaleza. Dios nos puso nuevos vestidos. Vestido de santidad, vestido de amor, vestido de justicia. Y todo, hermanos, por su amor y misericordia para con cada uno de nosotros. Cierre sus ojos y medite en su caminar, en su andar, pero también medite en esto que le voy a decir. Su vestidura, el vestido que Dios le puso, es un vestido de santidad, puro, y en términos, para que me entienda, blanco. Un vestido puro de santidad que Él le puso. Con razón dice la Biblia que los que están bautizados en Cristo, revestidos de Cristo están. Revestido de Cristo están. Dele gracias a Dios por haber cambiado su naturaleza. Y a los amigos, a los no bautizados, a los no convertidos, aún hay tiempo, aún hay esperanza. Porque si Dios te está hablando, es porque Él te ha llamado. También quiere cambiar tu naturaleza. Pero quizás te estás diciendo: pero yo no puedo, pastor. Yo no soy capaz. Yo quisiera hacer esto, pero no soy capaz de lograrlo. Pues yo le voy a decir: muy bien dicho. Y es bueno que pienses así, porque no eres tú quien lo va a hacer. Es Jesucristo quien ya lo hizo. Es Él quien te cambia, es Él quien te transforma, es Él quien da el vestido. Ese no se compra en el mejor almacén, ese viene directo del cielo. Aleluya. Amigo que me visitas, amigo que estás aquí con esta congregación, cree en el Señor Jesucristo. Escucha y oye la palabra de Dios, porque aquí predicamos la palabra de verdad, conforme a la verdad en Cristo. Y si crees, bautízate en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y para que tengas una nueva naturaleza en Cristo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra, por hablarnos.
surrender.